Estamos más allá de los límites de la civilización humana, en un sector del universo donde ni siquiera las estrellas brillan con familiaridad. La nave Abyssus llevaba semanas vagando sin rumbo, mapeando áreas del espacio profundo que raramente son visitadas. Yo, el teniente Enrique Vázquez, veterano de muchas misiones, siempre pensé que lo verdaderamente desconocido era un mito, una historia inventada para asustar a los reclutas novatos. Pero aquí, en este vacío insondable, descubrí lo que realmente significa estar perdido. Mis compañeros, la doctora Marisa Calderón y el ingeniero Marcus Yates, parecían compartir el mismo sentimiento inquietante. Estábamos solos, navegando entre estrellas muertas y sistemas apagados, donde la vida nunca floreció o ya había sido erradicada. En el 22º día, nuestros sensores captaron una señal débil, casi imperceptible, de un planeta orbitando una estrella moribunda. No había registro de su existencia en nuestros mapas. Una anomalía, un mundo perdido en el tiempo y el espacio. La decisión de descender fue unánime, motivada tanto por la curiosidad científica como por la necesidad de descubrir algo, lo que fuera, después de semanas de vacío. Cuando aterrizamos, el impacto inicial fue el silencio absoluto. No había viento, ni vida, solo una vastedad de roca negra y dura, salpicada por estructuras que parecían brotar del suelo como huesos de una criatura colosal enterrada bajo la superficie. Las estructuras eran altas, imponentes, y parecían observarnos. Hechas de un material que no pudimos identificar, reflejaban la luz en patrones complejos, distorsionando la percepción de quien se atreviera a mirarlas demasiado tiempo. Había algo extraño en ellas, una geometría que parecía desafiar las leyes de la física tal como las conocemos. Caminar entre esas formaciones era como atravesar un laberinto construido por una mente alienígena, cuyo propósito y función nos escapaban por completo. Cuanto más caminábamos, más crecía la incomodidad. Era como si las mismas rocas quisieran tragarnos, absorbiendo nuestra presencia en el paisaje. La doctora Marisa Calderón, una mujer de razonamiento frío y metódico, pronto percibió el patrón en la distribución de las estructuras. No estaban dispuestas al azar. Seguían un orden, una simetría macabra que sugería un propósito ritualístico. Cada estructura parecía marcar un punto importante, formando un mapa incomprensible para nuestras mentes humanas. Marcus Yates, el más pragmático del grupo, intentaba enmascarar su inquietud con humor, pero sus ojos delataban el miedo creciente. Estaba acostumbrado a entornos hostiles, pero había algo aquí que superaba cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Durante nuestras primeras horas de exploración, un fenómeno curioso captó nuestra atención. Las sombras proyectadas por las estructuras parecían moverse de manera independiente, como si tuvieran vida propia. Al principio era sutil, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Las sombras se alargaban en direcciones extrañas, desafiando la fuente de luz. Marcus sugirió que podría ser una ilusión causada por la atmósfera del planeta, pero no había atmósfera que causara tal distorsión. Sabía que solo intentaba mantener la calma, tanto para él como para nosotros. Fue Marisa quien primero verbalizó lo que todos ya sentíamos. «Estamos caminando en un cementerio», dijo ella, con la voz baja y cargada de temor. Y era verdad. Sus instrumentos de análisis biológico, aunque rudimentarios, detectaron residuos orgánicos en las estructuras. Había vestigios de algo que alguna vez estuvo vivo, ahora petrificado o convertido en polvo. Esto explicó el diseño de las construcciones, que recordaban más a tumbas que a cualquier otra cosa. Pero si eran tumbas, ¿de quién eran? ¿Quién las construyó y por qué? Más importante, ¿qué les sucedió? Mientras esa pregunta flotaba en el aire, algo cambió en la atmósfera del planeta. El silencio absoluto fue roto por un leve zumbido, casi inaudible, pero presente. Un sonido de fondo que parecía vibrar dentro de los huesos, difícil de localizar o identificar. Era como si el mismo planeta estuviera susurrando,
un lamento antiguo que resonaba en la tierra desolada. Estábamos inquietos, pero aún comprometidos con la misión. Nadie quería ser el primero en sugerir que debíamos partir, pero todos sentíamos que estábamos invadiendo un espacio que no nos pertenecía. Yo, Enrique Vázquez, comencé a darme cuenta de que la misión estaba a punto de transformarse en algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado. Marcus montó un campamento temporal cerca de la nave, mientras Marisa recogía muestras de las estructuras. Yo me quedé de guardia, con la mirada fija en el horizonte oscuro, tratando de encontrar un patrón en el caos que nos rodeaba. Pero no había ninguno. Cada segundo allí parecía alargarse por horas, y la oscuridad del espacio sobre nosotros parecía más cercana, más sofocante. Finalmente, Marisa regresó, con los ojos brillando de emoción por el descubrimiento, pero también con algo más, algo que no lograba definir. Me mostró lo que había recogido, fragmentos de un material desconocido que pulsaba ligeramente al tacto, como si estuviera vivo. «No son piedras», dijo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue en ese momento que me di cuenta de que habíamos cruzado un umbral, que estábamos ante algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podría comprender. La misión había cambiado. Ya no éramos exploradores, éramos invasores. Y este planeta, con su cementerio silencioso, no nos perdonaría. Al principio, el descubrimiento de las estructuras y su naturaleza como tumbas antiguas ya era lo suficientemente perturbador, pero fue cuando Marisa tocó una de las superficies que todo comenzó a desmoronarse. Estábamos todos en el perímetro, investigando las inscripciones esculpidas con precisión milimétrica, cuando ella se arrodilló frente a una de las estructuras más grandes, un obelisco negro de casi 20 metros de altura. Sus dedos se deslizaron por las inscripciones, que a primera vista parecían meros patrones geométricos. Pero entonces, como si se hubiera completado un circuito, una vibración profunda recorrió el aire. Sentí el sonido más que lo escuché, como un tamborileo lento dentro de mi cráneo. Marisa retrocedió, pero ya era demasiado tarde. Algo se había despertado. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado, denso, como si la propia atmósfera estuviera reaccionando a la presencia de Marisa. Un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a emanar del obelisco. La estructura, hasta entonces fría e inerte, parecía pulsar con una energía latente. Marcus, que estaba ajustando uno de los escáneres, fue el primero en notar el cambio. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la voz tensa. Nadie respondió. Todos estábamos fijados en la estructura, esperando el siguiente movimiento, el próximo sonido. Fue entonces cuando Marisa comenzó a escuchar los susurros. Sus ojos se abrieron de par en par y retrocedió instintivamente, pero parecía incapaz de alejarse del todo. «¿No lo están escuchando?», preguntó con voz temblorosa. Al principio, pensé que solo era el impacto de la situación, pero entonces me di cuenta de que los susurros eran reales, aunque solo ella podía escucharlos claramente. Marisa describió voces hablando en un idioma antiguo y alienígena, lleno de consonantes y sonidos guturales. «Están conversando», murmuró, con los ojos fijos en el obelisco. Al principio no le dimos mucha importancia, pensando que era solo un efecto colateral de la tensión y del ambiente hostil. Pero había algo en su expresión, una mezcla de fascinación y terror, que indicaba que aquello era más que una alucinación. Las palabras que oía parecían penetrar en su mente, asentándose como semillas envenenadas. A medida que el zumbido continuaba, Marisa comenzó a repetir algunas de las palabras que oía. Eran ásperas, antinaturales, y sus labios formaban sonidos que no deberían ser posibles. Era como si su mente estuviera siendo invadida por algo que deseaba desesperadamente comunicarse, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Marcus trató de interrumpirla, de poner una mano en su hombro para traerla de vuelta a la realidad, pero su toque la hizo gritar. Un grito tan agudo y primal
que resonó en el vacío que nos rodeaba. Ella se apartó de nosotros, con los ojos muy abiertos, como si algo terrible estuviera frente a ella. «No, no están muertos», murmuró. «Solo esperando». Esas palabras, «solo esperando», resonaron en mí como un presagio. Hasta ese momento, la idea de que las estructuras pudieran estar conectadas a una forma de vida o conciencia era absurda. Pero la convicción en la voz de Marisa era innegable. El entorno a nuestro alrededor parecía responder a ella, como si el propio planeta estuviera reaccionando al despertar de algo dormido. La temperatura cayó repentinamente y una fina capa de hielo comenzó a formarse en las superficies expuestas. Marcus, tratando de mantener la calma, sugirió que era solo una reacción al toque, tal vez una defensa automatizada de las estructuras. Pero sabíamos que no era solo eso. Algo más se había activado. En un esfuerzo por comprender lo que estaba sucediendo, me acerqué a la estructura donde Marisa había tocado, tratando de sentir algo, cualquier cosa que confirmara o desmintiera sus alegaciones. El material de la estructura estaba vibrando ligeramente, como si estuviera vivo. La pulsación era rítmica, casi como el latido de un corazón colosal y distante. Mientras me alejaba, algo captó mi atención. Las inscripciones que antes parecían meras marcas geométricas estaban cambiando, reorganizándose en patrones diferentes, más complejos. Estaban moldeándose ante mis ojos, creando formas que no lograba interpretar, pero que parecían mirarme. La sensación de ser observado aumentó exponencialmente. Ya no era solo una paranoia común en ambientes hostiles, era real, tangible. El planeta, o algo dentro de él, estaba consciente de nuestra presencia. Sentí como si estuviéramos siendo juzgados, como si nuestra entrada en ese cementerio hubiera activado un antiguo sistema de defensa, no contra invasores físicos, sino contra la intrusión de nuestras mentes. Marisa continuaba murmurando las extrañas palabras, su voz alternando entre una calma hipnótica y una urgencia creciente. Estábamos perdiendo el control de la situación, y lo peor es que no había nada que pudiéramos hacer para impedirlo. Decidí que era hora de regresar a la nave y reconsiderar nuestro enfoque, pero Marisa insistió en que debíamos continuar. «Necesitamos entender», dijo, con una voz extraña, entrecortada por los susurros que solo ella podía escuchar claramente. Lo que antes era curiosidad científica, ahora parecía una obsesión peligrosa. Con cada minuto que pasaba, ella se distanciaba más de nosotros, tanto mental como emocionalmente. Marcus y yo intercambiamos miradas preocupadas, pero estuvimos de acuerdo en continuar, al menos por ahora. Después de todo, abandonar la misión ahora podría significar dejar preguntas vitales sin respuesta. Sin embargo, en el fondo, sabía que ya estábamos condenados. Algo había sido liberado, algo que no podríamos controlar. Desde ese momento, el cementerio alienígena dejó de ser solo un lugar inhóspito y misterioso. Se convirtió en una entidad activa, palpitante, con una voluntad propia, capaz de manipular nuestras percepciones y nuestros pensamientos. Estábamos atrapados en su juego, piezas en un tablero que apenas logramos vislumbrar, y las reglas eran desconocidas. Marisa tenía razón en una cosa. Ellos no estaban muertos. Pero, ¿qué significaba ellos? ¿Qué estaba esperando y por qué? La respuesta a esa pregunta parecía cada vez más cercana, pero también cada vez más aterradora. La atmósfera a nuestro alrededor parecía viva, cargada con una energía latente que presionaba contra nuestros sentidos. Mientras avanzábamos más profundo en el cementerio alienígena, las estructuras a nuestro alrededor parecían cambiar, como si el mismo terreno se estuviera reorganizando para guiarnos. La doctora Marisa Calderón, antes una voz de razón y ciencia, estaba cada vez más absorta en los susurros. Dejó de responder directamente a nuestras preguntas, con los ojos fijos en un punto distante, como si estuviera recibiendo instrucciones de algo que solo ella podía percibir. Marcus y yo estábamos divididos entre la necesidad de continuar la misión
y el deseo creciente de regresar a la seguridad de la nave. Pero a estas alturas, la noción de seguridad ya parecía una ilusión. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a comportarse de manera aún más extraña. Antes se movían de forma casi imperceptible, pero ahora parecía que tenían una intención propia. Cuando giraba rápidamente, creía ver formas oscuras deslizándose por el rabillo del ojo, como figuras humanas deformadas, pero cada vez que miraba directamente, se disolvían en el aire. Marcus también lo notó, pero evitábamos hablar de ello, tal vez con la esperanza de que ignorar estas apariciones pudiera disiparlas. Sin embargo, lo que más nos aterrorizaba era la creciente percepción de que esas sombras nos estaban imitando, tratando de comprender nuestra naturaleza, nuestros miedos. Cada paso que dábamos revelaba más inscripciones en las estructuras, pero también más restos mortales. Lo que antes eran solo suposiciones sobre tumbas, ahora se volvía una certeza horrible. Estábamos caminando sobre los restos de civilizaciones enteras, diferentes entre sí en forma y composición, pero todas unidas por el mismo destino trágico. Algunas de las estructuras comenzaban a desmoronarse bajo nuestro toque, revelando esqueletos alienígenas, preservados como si el tiempo allí no tuviera el mismo efecto que en el resto del universo. Era como si algo hubiera interrumpido el proceso natural de decadencia, manteniéndolos en un estado de animación suspendida, a la espera de una conclusión macabra. Marisa, que antes conducía las investigaciones con rigor científico, ahora parecía estar siendo guiada por algo más profundo, más oscuro. Comenzó a dibujar símbolos en el suelo, replicando las inscripciones que encontrábamos, como si intentara comunicarse con las entidades que habitaban el lugar. Sus murmullos se volvieron más intensos, y las palabras alienígenas que balbuceaba empezaron a resonar en el ambiente, como si el propio aire amplificara su voz. Marcus y yo intentábamos persuadirla para que se detuviera, pero sus respuestas eran vagas, llenas de frases inconexas que apenas tenían sentido. Se estaba perdiendo, y nosotros, impotentes, solo la seguíamos, temiendo lo que podría suceder si la dejábamos sola. Durante una de nuestras pausas, mientras Marcus intentaba ajustar el equipo de comunicación para enviar una señal de socorro, Marisa se alejó del grupo. La seguí, preocupado por su comportamiento errático, pero lo que encontré fue mucho peor. Estaba arrodillada ante una enorme estructura, más grande que todas las demás, murmurando frenéticamente. Las sombras a su alrededor se movían de manera más agresiva, como serpientes oscuras intentando envolverla. Cuando me acerqué, vi que sus manos estaban cubiertas de sangre, con extrañas marcas grabadas en su piel como si hubieran sido quemadas. «Se están despertando», dijo, sin mirarme, con los ojos fijos en la estructura que pulsaba con una luz débil, pero constante. En el preciso momento en que Marisa pronunció esas palabras, el suelo bajo nuestros pies tembló. Una enorme grieta se formó en la estructura frente a nosotros, emitiendo una luz que parecía pulsar al compás de los latidos de mi corazón. La grieta comenzó a expandirse, revelando una cavidad en el interior del monumento. Dentro, una forma oscura se movía, lenta y pesada, como si se estuviera estirando después de un largo período de inactividad. Era imposible discernir su contorno exacto, pero lo que fuera que estaba allí, emanaba una presencia abrumadora. Un olor a descomposición antigua se esparció, haciendo que mi estómago se revolviera. La cosa dentro del monumento se estaba despertando, y con ella, todo el cementerio parecía cobrar vida. Corrí de vuelta para avisar a Marcus, pero lo encontré en un estado de pánico. El equipo de comunicación había fallado por completo, y ahora estábamos realmente aislados. Las sombras a nuestro alrededor comenzaron a cerrarse, formando un círculo a nuestro alrededor. Parecían haber ganado sustancia, adquiriendo formas más definidas, con extremidades que recordaban a brazos y rostros. Marisa, sin embargo, permanecía ajena a nuestro terror, totalmente inmersa en su trance,
repitiendo las palabras que ahora sonaban más como un cántico que como un murmullo. Lo que sea que hubiera despertado, estaba respondiendo, y no estaba contento. Decidimos intentar regresar a la nave, pero cada paso era una lucha. El terreno, que antes era firme, comenzó a ceder, transformándose en una especie de lodo viscoso que se adhería a nuestras botas, haciendo que avanzar fuera casi imposible. Las sombras, ahora más cercanas, comenzaron a tocarnos, o al menos esa era la sensación, como dedos helados arañando nuestra piel. El pánico estaba apoderándose de nosotros. Miré a Marisa, aún perdida en su comunión macabra, y supe que si no la sacábamos de allí, nunca escaparía. Pero algo en mi interior me decía que tal vez ya era demasiado tarde, no solo para ella, sino para todos nosotros. Mientras luchábamos por avanzar, las luces que llevábamos comenzaron a fallar, parpadeando frenéticamente antes de apagarse por completo. Fuimos tragados por la oscuridad, una oscuridad que parecía tener peso y forma, presionando contra nosotros como un manto de aceite. Cada sonido, cada movimiento, se amplificaba 10 veces, resonando en nuestros oídos y mentes. Las sombras susurraban ahora, y sus susurros ya no eran aleatorios. Imitaban las palabras de Marisa, creando un coro siniestro que reverberaba en nuestras cabezas. Ya no había duda. El cementerio alienígena estaba vivo, y nosotros éramos los intrusos que ansiaba consumir. Con una fuerza desesperada, jalé a Marisa, y Marcus vino en nuestro auxilio. Juntos, logramos arrastrarla de regreso al camino que nos llevaría a la nave. Pero la sensación de que nos seguían, o peor aún, nos guiaban, nunca desapareció. Las sombras retrocedían, pero no desaparecían, acechando a la distancia, esperando su oportunidad. Mientras corríamos hacia la nave, sabíamos que lo que fuera que hubiéramos despertado en ese cementerio no se contendría por mucho tiempo. La oscuridad a nuestro alrededor parecía crecer, como si el propio planeta se cerrara sobre nosotros, aprisionándonos en su gélido y eterno abrazo. La carrera de regreso a la nave Abyssus fue una pesadilla. La oscuridad a nuestro alrededor no era solo la ausencia de luz, sino una entidad palpable, una masa densa que presionaba contra nuestros cuerpos y mentes. Cada paso era una batalla contra el suelo que se convertía en lodo pegajoso. Cada respiración un esfuerzo por aspirar aire que parecía volverse más escaso a cada segundo. Marisa seguía en su trance, murmurando palabras incomprensibles que ahora resonaban en la propia oscuridad que nos rodeaba. Las sombras se acercaban más, casi rozando nuestros cuerpos, mientras sus susurros se volvían más claros, repitiendo las palabras de Marisa en un coro macabro. Cuando finalmente llegamos al punto donde debería estar la Abyssus, el pánico se apoderó de nosotros. La nave estaba diferente, envuelta en sombras que parecían solidificarse, tomando forma y bloqueando nuestro camino. Era como si la nave estuviera siendo devorada por esa oscuridad, como un animal atrapado por un depredador invisible. Marcus corrió al frente, intentando activar la escotilla de entrada, pero los controles estaban fríos, inertes, como si la energía hubiera sido drenada. Miré alrededor, desesperado, intentando encontrar una solución, pero todo lo que vi fue la mirada vacía de Marisa y el creciente terror en los ojos de Marcus. Mientras luchábamos por abrir la escotilla manualmente, un sonido profundo y pulsante reverberó por el aire. Era como el latido de un tambor gigantesco, proveniente de las profundidades del planeta, o tal vez incluso del espacio que nos rodeaba. La tierra bajo nuestros pies comenzó a vibrar, como si el propio suelo cobrara vida. Las estructuras a nuestro alrededor, antes estáticas e imponentes, empezaron a brillar con una luz fantasmal, pulsando al compás del sonido. Marisa se volteó bruscamente, con los ojos vidriosos, fijos en algo que solo ella podía ver. «Ellos están aquí», murmuró, con una voz que mezclaba miedo y reverencia. Fue en ese momento que Marcus desapareció. Estaba a mi lado,
forzando la escotilla con todas sus fuerzas, cuando uno de los susurros se transformó en un grito cortante. La oscuridad a nuestro alrededor se movió, como una ola viva, y lo envolvió. Él gritó, pero su grito fue cortado abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La oscuridad lo devoró por completo, y donde él estaba un momento antes, solo quedó vacío. Estaba paralizado por el horror, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Aquel que era mi amigo, mi compañero de misión, había sido borrado de la existencia en un abrir y cerrar de ojos, absorbido por las sombras que ahora parecían alimentarse de nuestra presencia. Quería correr, quería gritar, pero mi mente estaba atrapada entre el deseo de sobrevivir y la comprensión de que nos enfrentábamos a algo más allá de nuestra comprensión. Las sombras que devoraron a Marcus se movieron en mi dirección, como depredadores atraídos por el olor del miedo. Marisa, sin embargo, parecía ajena al destino de Marcus. Sus murmullos continuaban, y ahora lo entendía. Ella estaba realizando algún tipo de ritual, consciente o inconscientemente, que alimentaba las fuerzas a nuestro alrededor. Cada palabra, cada sílaba que pronunciaba, parecía resonar en las sombras, fortaleciéndolas. La criatura que despertamos estaba usando a Marisa como un puente, una conexión entre el mundo muerto de este cementerio y el mundo de los vivos. Con un último esfuerzo desesperado, logré abrir la escotilla y jalé a Marisa hacia adentro. La oscuridad intentó detenernos, resistir, pero finalmente logramos entrar en la nave y cerrar la escotilla. Por un breve momento, pensé que estábamos a salvo, pero pronto me di cuenta de que la oscuridad nos había seguido adentro. Las luces de la nave parpadearon y se apagaron por completo. La única iluminación provenía del brillo débil y pulsante de las estructuras afuera, que ahora podíamos ver claramente a través de las ventanas de la nave. Esa luz penetraba a través de las paredes metálicas, como si fuera una radiación insidiosa, imposible de bloquear. Dentro de la nave, las sombras cobraron vida propia. Ya no eran solo manchas indistintas en el rabillo del ojo. Ahora tenían forma, casi humana, pero distorsionada y maleable, como reflejos en un espejo roto. Se movían de manera sincronizada, imitando nuestros gestos, pero de forma grotesca, como si estuvieran aprendiendo a moverse de nuevo. Sentí una presión en las sienes, un dolor creciente que parecía querer aplastar mi cráneo. Marisa, aún en trance, comenzó a caminar hacia el puente de mando, impulsada por una fuerza que no era suya. Traté de detenerla, pero una de esas formas sombrías se interpuso entre nosotros, fría y sólida, apartándome con un toque que quemaba como hielo. Mientras luchábamos por avanzar, las luces que llevábamos empezaron a fallar, parpadeando frenéticamente antes de apagarse por completo. Nos envolvió la oscuridad, una oscuridad que parecía tener peso y forma, presionándonos como un manto de aceite. Cada sonido, cada movimiento, se amplificaba 10 veces, resonando en nuestros oídos y mentes. Las sombras susurraban ahora, y sus susurros no eran solo aleatorios. Estaban imitando las palabras de Marisa, creando un coro siniestro que reverberaba en nuestras cabezas. Ya no había duda. El cementerio alienígena estaba vivo, y nosotros éramos los intrusos que ansiaba consumir. Con una fuerza desesperada, jalé a Marisa, y Marcus vino en nuestra ayuda. Juntos logramos arrastrarla de vuelta hacia el camino que nos llevaría a la nave. Pero la sensación de que nos seguían, o peor aún, de que nos guiaban, nunca desapareció. Las sombras retrocedieron, pero no se desvanecieron, acechando a la distancia, esperando su oportunidad. Mientras corríamos hacia la nave, sabíamos que lo que fuera que habíamos despertado en ese cementerio no estaría contenido por mucho más tiempo. La oscuridad a nuestro alrededor parecía crecer, como si el propio planeta se estuviera cerrando sobre nosotros, aprisionándonos en su gélido y eterno abrazo. La carrera de vuelta a la nave Abyssus fue una pesadilla. La oscuridad a nuestro alrededor
no era solo la ausencia de luz, sino una entidad palpable, una masa densa que presionaba contra nuestros cuerpos y mentes. Cada paso era una batalla contra el suelo, que se transformaba en lodo pegajoso. Cada respiración era un esfuerzo por aspirar aire que parecía volverse más escaso a cada segundo. Marisa seguía en su trance, murmurando palabras incomprensibles que ahora resonaban en la propia oscuridad que nos rodeaba. Las sombras se movían más cerca, casi rozando nuestros cuerpos, mientras sus susurros se volvían más claros, repitiendo las palabras de Marisa en un coro macabro. Cuando finalmente llegamos al punto donde la Abyssus debería estar, el pánico se apoderó de nosotros. La nave estaba diferente, envuelta en sombras que parecían solidificarse, tomando forma y bloqueando nuestro camino. Era como si la nave estuviera siendo devorada por esa oscuridad, como un animal atrapado por un depredador invisible. Marcus corrió adelante, intentando activar la escotilla de entrada, pero los controles estaban fríos, inertes, como si la energía hubiera sido drenada. Miré a mi alrededor, desesperado, intentando encontrar una solución, pero todo lo que vi fue la mirada vacía de Marisa y el creciente terror en los ojos de Marcus. Mientras luchábamos por abrir la escotilla manualmente, un sonido profundo y pulsante reverberó en el aire. Era como el latido de un tambor gigantesco, proveniente de las profundidades del planeta, o tal vez del espacio a nuestro alrededor. La tierra bajo nuestros pies comenzó a vibrar, como si el propio suelo cobrara vida. Las estructuras a nuestro alrededor, antes estáticas e imponentes, empezaron a brillar con una luz fantasmal, pulsando al ritmo del sonido. Marisa se giró bruscamente, sus ojos vidriosos, fijos en algo que solo ella podía ver. «Ellos están aquí», murmuró, su voz mezclando miedo y reverencia. Fue en ese momento que Marcus desapareció. Estaba a mi lado, forzando la escotilla con todas sus fuerzas, cuando uno de los susurros se transformó en un grito desgarrador. La oscuridad a nuestro alrededor se movió como una ola viva y lo envolvió. Gritó, pero su grito fue abruptamente silenciado, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La oscuridad lo engulló por completo, y donde estuvo un momento antes, solo quedó vacío. Estaba paralizado por el horror, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Aquel que era mi amigo, mi compañero de misión, había sido borrado de la existencia en un abrir y cerrar de ojos, absorbido por las sombras que ahora parecían alimentarse de nuestra presencia. Quería correr, quería gritar, pero mi mente estaba atrapada entre el deseo de sobrevivir y la comprensión de que estábamos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión. Las sombras que devoraron a Marcus se movieron hacia mí, como depredadores atraídos por el olor del miedo. Marisa, sin embargo, parecía ajena al destino de Marcus. Sus murmullos continuaban, y ahora lo entendía. Estaba realizando algún tipo de ritual, consciente o inconscientemente, que alimentaba las fuerzas a nuestro alrededor. Cada palabra, cada sílaba que pronunciaba, parecía resonar en las sombras, fortaleciéndolas. La criatura que despertamos estaba usando a Marisa como un puente, una conexión entre el mundo muerto de este cementerio y el mundo de los vivos. Con un último esfuerzo desesperado, logré abrir la escotilla y jalé a Marisa hacia adentro. La oscuridad intentó retenernos, resistirse, pero finalmente logramos entrar en la nave y cerrar la escotilla. Por un breve momento, pensé que estábamos a salvo, pero pronto me di cuenta de que la oscuridad nos había seguido adentro. Las luces de la nave parpadearon y se apagaron por completo. La única iluminación provenía del débil y pulsante brillo de las estructuras exteriores, que ahora podíamos ver claramente a través de las ventanas de la nave. Esa luz penetraba a través de las paredes metálicas, como una radiación insidiosa, imposible de bloquear. Dentro de la nave, las sombras cobraron vida propia. Ya no eran solo manchas indistintas en el rabillo del ojo,
Ahora tenían forma, casi humana, pero distorsionada y maleable, como reflejos en un espejo roto. Se movían de manera sincronizada, imitando nuestros gestos, pero de forma grotesca, como si estuvieran aprendiendo a moverse nuevamente. Sentí la presión en las sienes, un dolor creciente que parecía querer aplastar mi cráneo. Marisa, aún en trance, comenzó a caminar hacia el puente de mando, movida por una fuerza que no era suya. Intenté detenerla, pero una de esas formas sombrías se interpuso entre nosotros, fría y sólida, apartándome con un toque que quemaba como el hielo. El cronómetro comenzó la cuenta regresiva, y la nave tembló violentamente, como si el propio tejido del espacio se estuviera rasgando. Las sombras, ahora en plena furia, empezaron a distorsionarse y retorcerse en una danza caótica, como si intentaran evitar un destino inevitable. Sentí mi cuerpo siendo jalado en todas direcciones, la gravedad fluctuando entre fuerzas opuestas. La entidad, o el cementerio en su totalidad, luchaba contra la destrucción, pero sabía que no podría resistir para siempre. Las paredes de la nave comenzaron a desintegrarse, y el brillo de las estructuras afuera se intensificó, como un último suspiro de luz antes del colapso total. En los segundos finales, sentí una extraña paz, como si mi mente se estuviera desconectando del horror a mi alrededor. Sabía que la explosión nos destruiría, pero también sabía que quizás, solo quizás, eso sería suficiente para evitar que esta entidad se propagara. Cerré los ojos, listo para el fin, cuando una explosión de luz y calor finalmente lo consumió todo. No hubo dolor, solo una sensación de ser arrancado, como si me desprendieran de mi propio cuerpo y me lanzaran al vacío infinito. Desperté en un silencio absoluto, envuelto en una oscuridad que parecía infinita. No había calor, frío ni dolor, solo una ausencia completa de sensación. Por un momento, creí que la muerte finalmente me había alcanzado, que había escapado del cementerio alienígena al costo de mi propia existencia. Pero pronto me di cuenta de que todavía estaba consciente, atrapado en algún lugar entre el ser y el no ser. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Estaba suspendido en un limbo, sin saber si aquello era un sueño, una tortura eterna o algo peor. Poco a poco, una luz débil comenzó a emerger a mi alrededor, una luz fría y pálida que apenas iluminaba el entorno. Al principio pensé que era una ilusión, una alucinación creada por una mente desesperada. Pero a medida que la luz crecía, me di cuenta de que estaba de vuelta en la nave Abyssus. El interior era diferente, deformado, como si el espacio y el tiempo se hubieran distorsionado. Las paredes parecían pulsar levemente, emitiendo una luz espectral, y las sombras que antes nos cazaban ahora estaban estáticas, como congeladas en el tiempo. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el sonido distante e indistinto de un latido, como un corazón antiguo que todavía pulsaba en algún lugar en las profundidades del universo. Mis sentidos regresaban lentamente, pero había algo mal, algo que no podía definir. Miré mis manos, esperando ver mis dedos, pero lo que encontré fue vacío. No había cuerpo, solo una forma vaga, translúcida, como si hubiera sido reducido a una sombra de lo que alguna vez fui. La comprensión me golpeó como un mazazo. No había escapado. La explosión, el intento desesperado de destruir el cementerio alienígena, no nos había liberado ni a mí ni a Marisa. En cambio, habíamos sido absorbidos, integrados en esa vasta e inimaginable conciencia que habitaba el cementerio. Ahora era parte de ese ciclo eterno, una prisión sin muros, donde la vida y la muerte ya no tenían significado. Marisa estaba allí también, o lo que quedaba de ella. Se materializó frente a mí, aún con forma humana, pero sin vida en los ojos. Su figura era indistinta, como si se estuviera desvaneciendo lentamente, fusionándose con el entorno a nuestro alrededor. No hablaba,
pero podía sentir sus pensamientos, su presencia. El horror que sentía era palpable, un eco incesante de arrepentimiento y desesperación. Ambos estábamos atrapados, no solo en el cementerio, sino en algo más grande, algo que se extendía más allá del espacio y del tiempo. Las civilizaciones enterradas aquí no estaban solo muertas, estaban atrapadas, sus conciencias fragmentadas y eternamente conscientes, alimentando a lo que fuera esta entidad oscura. El tiempo pasó, o al menos así lo parecía. Era difícil saberlo, ya que el concepto de tiempo ya no se aplicaba a mí. Las sombras que antes nos perseguían permanecían inmóviles, congeladas en un instante eterno. Podía sentir su presencia, aún acechando, pero ahora inofensivas, como depredadores saciados. El sonido distante de aquel latido persistía, resonando como un recordatorio de que algo antiguo y hambriento seguía existiendo, siempre esperando, siempre alimentándose. La nave ya no era una nave, era una extensión de ese cementerio, una celda donde yo y Marisa, y tal vez otros antes que nosotros, permaneceríamos por toda la eternidad. Eventualmente, comprendí la verdad. El cementerio no era solo un lugar de descanso final para estas antiguas civilizaciones. Era una trampa, un dispositivo creado para capturar y consumir a aquellos que se acercaban. Cada ser que cruzaba sus fronteras se convertía en parte de él. Sus miedos, sus deseos, sus almas, todo alimentaba a la entidad, que se expandía, creciendo en poder y alcance. Y ahora, yo era parte de esa entidad, condenado a sentir la llegada de cada nueva víctima, a saborear su agonía y desesperación, tal como las sombras lo hicieron con nosotros. No había escape, no había redención, solo la certeza de que mi destino ahora estaba entrelazado con el de los antiguos muertos. Mientras reflexionaba sobre mi nuevo estado, una imagen comenzó a formarse en mi mente, enviada por esa entidad colosal que ahora habitaba cada fibra de mi ser. Vi la nave Abyssus, aún orbitando el planeta, intacta, como si nada hubiera pasado. Una señal de auxilio estaba siendo emitida hacia el espacio profundo, un llamado para cualquier alma desafortunada que pudiera cruzarse en nuestro camino. El ciclo se reiniciaría y nuevas vidas serían atraídas hacia el cementerio para compartir el mismo destino. Y yo, ahora un guardián involuntario, sería el anfitrión silencioso, guiándolos hacia su perdición. Así que aquí estoy, en silencio, esperando. Soy el teniente Enrique Vázquez, o al menos lo fui. Ahora solo soy una sombra, un recuerdo distorsionado, un fragmento de una entidad hambrienta que se oculta entre las estrellas. Si estás escuchando esto, si estás leyendo estas palabras, es demasiado tarde. El cementerio alienígena ya te ha encontrado, y tú, como yo, serás consumido. Al final, todos nos convertimos en parte de él, parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, y mucho más terrible de lo que jamás pudimos imaginar. Y ahora, nosotros, los muertos, solo esperamos.